Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos con nuestra tercera sesión del día. Nuestra última presentación de este día es acerca del libro Auditoría Interna en las Empresas por el maestro Carlos Alberto Pereira Palomo. Voy a decir un poco de su CV para que lo conozcan más a detalle. El maestro Carlos Alberto Pereira Palomo es contador público por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en administración por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 30 años de experiencia gerencial en Grupo Bepensa. Ha destacado en auditoría interna, control interno y gobierno corporativo. Es autor del libro Control interno en las empresas, que escuchamos hace unos momentos su presentación, y Auditoría interna en las empresas, su metodología y enfoques, que es el que está a punto de presentar. Ambos libros editados por el IMCP, y actualmente es catedrático en la Universidad Autónoma de Yucatán, así como consultor de auditoría y control interno. Le damos la bienvenida al maestro Carlos Alberto Pereira Palomo. Muchas gracias, Eugenio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, contador. Voy a compartir, pues buenas tardes. Voy a hablar un poco acerca de la auditoría interna en las empresas de este libro, cuya edición está recién salida, es edición 2025. Y en esta edición se contempla un manual para realizar las auditorías operativas. Ahorita les explico más o menos de qué es, ¿sí? Y pues vamos a iniciar con esta lámina de cómo se ejerce el control, que los que estuvieron en la charla pasada sobre el libro de control interno, pues también vieron esta lámina, ¿sí? ¿Sí? El control se ejerce de dos formas, el control puntual y el control periódico, ¿sí? Y el control puntual, pues es el control que ejerce cada una de las áreas. Es el control interno que se establece, ¿sí? Precisamente para garantizar el, el uso adecuado de los recursos, ¿sí? Con eficacia, economía y eficiencia. ¿Ok? Es el control interno y es el libro que vimos anteriormente, es el que presenté hace un momento. Y el control periódico, ¿sí? Es el que realiza auditoría interna y es el que realiza precisamente, no es puntual, es un error pensar que auditoría va a verificar todas las operaciones, no, lo hace bajo la aplicación de ciertas pruebas, ¿sí? Que al aplicarlas se asegura si está suficiente y completo el control establecido o qué le falta y presentar recomendaciones para mejorar los controles, pero también realiza las pruebas de cumplimiento sobre el control precisamente para saber si la gente lo conoce y lo está cumpliendo a satisfacción, ¿ok? Entonces, la auditoría interna, detecta y jerarquiza los riesgos y presenta recomendaciones para eficientar los controles, ¿sí? Evaluando precisamente lo que es el punto número uno y también verifica el cumplimiento de ese control establecido en la ejecución por las distintas áreas de la empresa. ¿Ok? Esta es la auditoría interna y es este libro el que estamos presentando, ¿no? Bueno, en el capítulo 2, el libro nos habla sobre los tipos de auditoría, ¿sí? Y los tipos de auditoría básicamente son dos. Es la auditoría externa y la auditoría interna, ¿sí? ¿Sí? La auditoría externa es por excelencia financiera o de estados financieros, ¿sí? Luego le voy a presentar una lámina donde vamos a ver dónde inicia la auditoría interna y dónde inicia la auditoría de estados financieros, que también la presenté en la anterior, pero aquí la vamos a ver más a detalle. Cuando hablamos de diferencias entre los tipos de auditoría, pues nos tenemos que remontar a los objetivos, ¿sí?
¿cuál es el objetivo de la auditoría de estados financieros? Pues su objetivo básico es emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras que presentan los estados financieros básicos. Ese es el objetivo de la auditoría externa, que es por excelencia financiera o de estados financieros. Y ahora, ¿cuál es el objetivo de la auditoría interna? Es presentar recomendaciones para la eficiencia operativa de las empresas, ¿sí? Si ustedes ven esos objetivos, pues son muy diferentes, son muy diferentes. Uno se va hacia el dictamen de unos estados financieros y otro se va hacia las recomendaciones para la eficiencia. Y si nosotros vemos en la auditoría interna, en ningún momento nos dice el objetivo que nuestro objetivo sea detectar los problemas, que nuestro objetivo sea reportar los problemas, que nuestro objetivo sea buscar los fraudes, reportar los fraudes, decir, no, no, nos tenemos que ubicar, ¿sí? Y el objetivo de la auditoría interna es recomendar, ¿sí? Dar recomendaciones para que contribuyan a mejorar la eficiencia operativa de la empresa. ¿Sí? Y si bien la auditoría externa es por excelencia financiera, la auditoría interna tiene varios enfoques que vamos a ver más adelante, que es el enfoque operacional, operativo, administrativo e integral, ¿sí? Pero lo vamos a ver más a detalle. Ahora sí, cuando hablamos de los tipos de información empresarial, ¿sí? Hay tres tipos de información. Hay información operativa, administrativa y financiera. La información operativa es la información del registro de las transacciones. Es donde se va conformando la base de datos, ¿sí? Que nos va a servir para posteriormente sacar la información administrativa y por último la financiera. Entonces, la información operativa de la operación diaria hay que ir alimentando, ¿sí? Hay que ir alimentando y la alimentación o la conformación de esa información operativa es ticket por ticket, ¿sí? Ticket por ticket, pedido por pedido, producto por producto, proceso por proceso, tal como dice este material. ¿Ok? Así se va conformando la información operativa. Y tenemos que asegurarnos, los auditores internos, ¿sí? Que la información operativa esté completa, ¿sí? Esté completa. Cuando nosotros evaluamos el control interno, cuando evaluamos el control interno, tenemos que ver que todas las operaciones estén debidamente registradas, tengan su ticket de registro y que no haya nada que se escape de ese control, de ese registro, ¿sí? Ahora bien, cuando ya tenemos la información operativa, esa misma información, ¿sí? Es la que le vamos a dar formato para la toma de decisiones y se fue de información administrativa, se vuelve información administrativa, porque de la información operativa se obtienen reportes de registro de transacciones, o sea, reportes ticket por ticket. Y yo puedo sacar el reporte de ventas ticket por día, por mes, por semana, por año. Y voy a sacar un chorizo ticket por ticket. Y el reporte de entradas de almacén ticket por ticket, el reporte de salidas de almacén ticket por ticket, el reporte de órdenes de compra ticket por ticket, y el reporte de pagos ticket por ticket, ¿sí? Pero ese reporte no me sirve de nada porque solo voy a ver ticket por ticket. Pero ya para la toma de decisiones tenemos que diseñar los distintos reportes y es cuando ya vamos a obtener reportes de ventas segmentadas. Entonces, ya vamos a tener las ventas por cliente, las ventas por sucursal, las ventas por segmento, ¿sí? Vamos a tener reportes de cartera, el reporte de inventario, el reporte de flujo efectivo y ya esa información administrativa nos sirve para la toma de decisiones. Pero esa información administrativa está basada en una buena información operativa, porque es la misma información operativa que le estamos dando formato para toma de decisiones, ¿sí?
Y como dice aquí el material, todas las áreas y sucursales debe generar información administrativa que se pueda analizar y comparar estadísticamente, porque la información operativa no nos sirve para toma de decisiones, son chorizos de reportes. ¿Ok? Por último, viene la información financiera. Y la información financiera, pues son los estados financieros, ¿sí? Pero la información financiera es una foto final de resultados de una administración, de una buena administración basada en una buena información operativa, ¿sí? Yo no puedo tener números alegres en los estados financieros si estoy mal administrando o si mi base de datos operativa no es completa o no está adecuada. ¿Ok? Y aquí, pues lo más importante es que el auditor financiero inicia de abajo hacia arriba, parte de los estados financieros, y el auditor interno inicia de arriba hacia abajo, parte de la información operativa. Y esa es la gran diferencia entre el trabajo del auditor interno y el trabajo del auditor financiero. Entonces, si nos vamos al tipo de pruebas, ¿sí? El auditor financiero realiza 80% de sus pruebas que son pruebas sustantivas y 20% pruebas de cumplimiento. Normalmente así es. Y el auditor interno es al revés, 80% de cumplimiento y 20% sustantivas. Entonces, esa es la gran diferencia de los dos auditores. Entonces, si un auditor interno está realizando pruebas sustantivas, no está haciendo lo que tiene que hacer porque él tiene que ver desde el inicio de la creación de la base de datos, hay que ver si está suficiente y si se está alimentando como debe de ser la base de datos y asegurándose que la información operativa esté completa, correcta y adecuadamente. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora bien, la auditoría interna tiene 4 enfoques y son el capítulo 4, 5, 6 y 7 del libro, ¿sí? Y nos habla de la auditoría operacional, el enfoque operacional, el enfoque operativo, el enfoque administrativo y el enfoque integral, ¿ok? Se dice que son enfoques, ¿sí? Porque no son tipos de auditoría. ¿Por qué no son tipos de auditoría? Porque la auditoría interna es una, ¿sí? Y el auditor interno tiene que diagnosticar los procesos, los controles, tiene que verificar el cumplimiento, tiene que considerar el proceso administrativo y por último, pues debe de ser integral. Podríamos decir que la auditoría interna es integral, ¿sí? Sin embargo, ahorita les voy a explicar, pues más o menos cada una de estas, ¿sí? Cada una de estas y cuáles son las variantes, ¿sí? En el libro se presenta la auditoría operacional con su metodología, la auditoría operativa con su metodología, la auditoría administrativa no presenta metodología, pues sí se presenta, pero no se presenta la metodología porque la auditoría administrativa es un diagnóstico administrativo y cuando yo hago la auditoría administrativa pura, aplico la metodología de la auditoría operacional, hago un diagnóstico meramente administrativo y por último la auditoría integral, que la auditoría integral se conoce a la auditoría integral como la auditoría interna de las empresas públicas, que es la que realiza la SECOGEF, la SECODANI y todas las secretarías de las contralorías del Estado, del municipio y de la federación, ¿no? Entonces, pero la auditoría integral, si tiene su metodología, ¿sí? Esa no la rige la auditoría, el Instituto Mexicano de Auditores Internos, sino que la regula la Academia Mexicana de Auditoría Integral y el Desempeño. Pero en su metodología contempla la parte de diagnóstico, contempla la parte de verificación del cumplimiento operativo y de los programas de trabajo y contempla la parte administrativa. ¿Qué es lo que tiene de manera adicional? Bueno, lo adicional que tiene es que la auditoría integral verifica el cumplimiento de los objetivos sociales para los que fueron
creadas las empresas públicas, ¿sí? Y eso pues no lo tiene la empresa privada. La empresa privada sí se debe de poder realizar, ¿sí? Porque las empresas privadas pues también tienen un beneficio social, que el principal es dar empleo y contribuir al sano desarrollo de las familias, pero su objetivo básico es más bien económico, ¿sí? Y pues creo que a los empresarios, si tú les dices, es que no están dando suficiente empleo, no le va a caer muy bien a que le digas, las utilidades están bajas, hay que ver cómo las subimos. Bueno, no quiero ahondar mucho en eso, pero bueno, sí quiero hablarles un poco de los enfoques. En el enfoque operacional, el auditor interno hace un diagnóstico del control interno. Por eso cuando hablamos antes del control periódico, ¿qué abarca el control periódico? A verificar si los controles están debidamente establecidos, y esa verificación se llama diagnóstico auditoría operacional. Debo de usar la metodología de la auditoría operacional. También habla de verificar en el control periódico el cumplimiento de los controles. Ese cumplimiento de los controles se llama auditoría operativa, ¿sí? Y pues debo de cumplir con la metodología de la auditoría operativa, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el diagnóstico operacional, utilizo la metodología de la auditoría operacional, y pues está en el capítulo 4. Cuando hago la verificación del cumplimiento de controles, está la auditoría operativa y utilizo esa metodología. Les quiero decir, en esta edición, en la auditoría operativa, se incluye un manual, ¿sí? Para la verificación de los controles establecidos en una empresa. Si bien me lo fueron pidiendo también en los cursos que he dado, ¿sí? Que he dado, y puse como un ejemplo de lo que sería, es adaptar ese manual de acuerdo a la empresa que tengan, ¿sí? Sí, pero está muy bien esa parte que les puede servir como de un ejemplo, ¿ok? Entonces, la auditoría operativa. Entonces, la parte administrativa, lo que es la auditoría administrativa, consiste en la evaluación del establecimiento y cumplimiento formal de las 4 etapas del proceso administrativo: la planeación, organización, dirección y control, ya sea en la empresa en general o en un área, en compras, ventas, cuentas por cobrar, en una operación, en lo que sea. Y sí, ya les he comentado que no hay una metodología, porque como es un diagnóstico administrativo, utilizamos la metodología del diagnóstico, solo nos abocamos a la parte administrativa, porque cuando yo hago un diagnóstico completo utilizando la metodología de la auditoría operacional, yo diagnostico los controles operativos, administrativos y contables o financieros, ¿sí? La auditoría operacional viene siendo el estudio y evaluación del control interno más completo que le puedo hacer a una empresa, a una operación, a un área, a un departamento, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Porque tengo que verificar la parte operativa, administrativa y financiera. La auditoría administrativa pues queda contemplada cuando yo hago una auditoría operacional completa. Sin embargo, puedo hacer una auditoría administrativa pura, ¿sí? Eso lo dice el libro y lo deja claro, ¿sí? Y por último, pues viene la auditoría integral, que incluso se denomina auditoría integral y al desempeño, porque cuando yo hago la auditoría integral, que es una metodología dirigida a las empresas con fines no lucrativos, ¿sí? Que principalmente pues, son las empresas públicas o las empresas con fines caritativos. Pues sí, esas empresas tienen que ver su control interno, y tengo que aplicar el diagnóstico de los controles, y tengo que verificar su cumplimiento, y tengo que ver porque te aplican el proceso administrativo también, pero a todo eso se le agrega la verificación del cumplimiento de los objetivos sociales para los que fueron creadas esas empresas, ¿sí? Todas las empresas públicas tienen un objetivo social, ¿sí? Y por eso también se verifica y se llama auditoría integral y al desempeño, porque se verifica el desempeño de las personas o de los secretarios a los que les han delegado, ¿sí? El cumplimiento de los objetivos sociales, ¿sí? Entonces, por eso es que es una auditoría pues específica para las empresas públicas, ¿no?
Entonces, esos son los 4 enfoques. Si nos vamos acá, la auditoría integral es la completa, está la operacional, está la operativa, la administrativa y por último la auditoría integral. La auditoría integral. Pero en realidad las auditorías deberían ser integrales, todas deberían ser integrales. Sin embargo, pues las podemos partir. Pero una auditoría completa debe de contemplar la parte del diagnóstico de los procedimientos y el cumplimiento de los procedimientos, ¿sí? ¿Sí? Y el cumplimiento de los procedimientos. En la teoría, ¿sí? Pues la auditoría integral contempla la parte de los servicios sociales y todo, pues bueno, es como se ha separado en la práctica. Por último, vamos a entrar a lo que es la evolución de la auditoría interna, que es el capítulo 3, ¿sí? Sí. Y en la evolución de la auditoría interna ya nos habla acerca de la auditoría con base de riesgos. En esencia, actualmente el trabajo de auditoría interna consiste en detectar si la administración de la empresa está consciente de todos los riesgos a que están expuestas las operaciones, ¿sí? Que realiza y evaluar la forma en que está definiendo e implantando el control interno. O sea, la empresa al establecer controles debe de detectar y hacer la lista de riesgos y tiene que ir implementando o diseñando los controles para buscando subsanar esos riesgos, ¿ok? ¿Sí? Para mitigar esos riesgos en caso de que se den, ¿sí? Y de tal manera que si se llegan a dar, no afecten el uso productivo, responsable y honesto de los recursos de la empresa, ¿sí? Hoy las auditorías son en base a riesgos, ¿sí? Y les quiero decir que los riesgos, ¿sí?, que determina el auditor interno son diferentes a los riesgos que determina el auditor financiero, porque el auditor financiero, sus riesgos solo son el riesgo de que las partidas no estén debidamente registradas en la contabilidad, ¿sí? Y son riesgos estrictamente financieros o en su mayoría financieros, mientras que el auditor interno debe de evaluar y debe de ver los riesgos operativos, administrativos, financieros, estratégicos y reputacionales. Tenemos que ver los riesgos completos, ¿sí? Ya sea de las áreas de la empresa en general, ¿sí? Y en función a esos riesgos, debemos de aplicar las metodologías para hacer el diagnóstico de los procedimientos y controles establecidos y verificar el cumplimiento de los controles y como resultado de las auditorías, presentar recomendaciones que tiendan a eficientar la empresa, a eficientar los procesos. Y cuando el auditor evalúa los riesgos, ¿sí?, siempre debe de considerar, por eso cuando se habla para mitigar las acciones que puedan afectar de manera contingente el uso productivo responsable y honesto de los recursos de la empresa, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, pero creo que hasta aquí ya llegamos, ¿ya? Muchísimas gracias, contador. Le agradecemos mucho su participación. De hecho, sí quisiera hacerle algunas preguntas al respecto a su libro. Claro que sí. Quisiera saber, por ejemplo, ¿qué recomendación clave del libro de control interno, que es la primera presentación que tuvimos, se refuerza directamente en una buena práctica con este libro de auditoría interna? Bueno, el primer libro de control interno nos habla acerca del establecimiento de los controles, ¿sí? ¿Sí? Y este libro nos habla acerca de cómo diagnosticar esos controles y cómo verificar el cumplimiento de esos controles. Por eso los dos libros se complementan, ¿sí? Sí, pero sí, el primer libro va dirigido hacia la administración de la empresa y el segundo hacia el auditor, ¿sí? Entonces, sí hay que tener muy claro que
el establecimiento de los controles no es responsabilidad del auditor, ¿sí? Las empresas cuando quieren delegarle al auditor, es que tú estableces los controles, no, porque yo no puedo luego criticar controles que yo establecí, ¿sí? Entonces es un área diferente que es el área de control interno en las empresas, y en las empresas pequeñas y medianas a veces no tienen esa área, pero para eso existe el famoso contralor. La Contraloría es la responsable de establecer controles y verificar el cumplimiento de esos controles, ¿sí? Y el auditor, pues, supervisa, ¿sí? Que esos controles sean los adecuados y que la gente los esté cumpliendo. Por ahí va. Ok, muchísimas gracias, contador. Y de nueva cuenta, invitamos a nuestro público del chat a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden irla dejando. Nuestro maestro Carlos Alberto Pereira estará atento a sus comentarios y preguntas. Y tenemos una mano levantada. Si puede escribir, por favor. Bueno, en lo que escribe esta persona su pregunta, vamos a hacer una pregunta adicional. ¿Por qué consideró importante esta parte de la auditoría y cuáles son los errores principales que pueden llegar a cometer algunas empresas al implementar esta metodología, ya que puede en algunos casos no ser demasiado clara? ¿Y cómo es que su libro es que les va a ayudar en esta metodología? Bueno, normalmente en la auditoría, cuando se habla de auditoría, la gente, incluso hasta las mismas universidades, no especifican mucho, por ejemplo, hablan normas de auditoría, pero existen las normas del auditor financiero y del auditor interno, ¿sí? Y se van mucho al auditor financiero, ¿sí? Y los mismos alumnos a veces no entienden cuál es la diferencia entre un auditor interno y un auditor financiero. Por eso yo ya les dije, el auditor interno comienza con la parte operativa y nosotros somos responsables de asegurar que la información operativa sea completa, correcta y confiable, porque de allá sale luego la administrativa y la financiera. Y el auditor financiero comienza de abajo. ¿Sí? Cuando yo les hablé, no sé si veo que nadie pregunta nada, pero creo que lo entendieron entonces. Cuando yo les hablaba que el auditor financiero hace el 80% de pruebas sustantivas, ¿sí? Es porque su informe va a salir de los estados financieros, ¿sí? ¿Qué son las pruebas sustantivas? Entre las pruebas sustantivas, hay unas pruebas que se llaman obligatorias, que son los arqueos, los inventarios y las confirmaciones, ¿sí? ¿Por qué se llaman obligatorias? Porque si yo me voy a los estados financieros, a los rubros de los estados financieros, me voy al balance y al estado de resultados, o arqueo, o confirmo, o hago un inventario. ¿Ok? Entonces son pruebas obligatorias que hay que hacer. Ahora bien, ¿por qué se llaman pruebas sustantivas? Porque las pruebas sustantivas sirven para sustentar un rubro. Entonces yo veo muy bien, la cartera vale 10 millones de pesos. Voy a confirmar los más importantes. Con que yo confirme el 80%, le puedo poner palomita a la cartera. El inventario vale 10 millones de pesos. Con que yo inventaría el 80%, o sea, lo más caro, o sea, el 80%, que es el 20% del inventario, palomita al inventario. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que un estado financiero presenta razonablemente las cifras si no me consta que el inventario exista, si no me consta que la cartera exista, y así, ¿no? ¿Sí? Pero ese no es el trabajo del auditor interno. El auditor interno debe de comenzar de arriba hacia abajo, o sea, de abajo en la información operativa. En la información operativa. Se supone que ahí es donde llega un momento en que nos juntamos el auditor interno con el externo, porque si la información operativa es confiable y está completa, pues la financiera debe de estar buena, debe ser buena también. Pero si la información operativa no es confiable, pues la financiera tampoco es confiable. Pero no es responsabilidad del auditor financiero profundizar y irse
a las raíces del inicio de la información, no es su responsabilidad. No es su responsabilidad. Sí. Muchísimas gracias, contador. Gracias por su conocimiento, por su sabiduría y por responder esta pregunta. Tengo una pregunta adicional de parte de Sí, nuestro chat y sí. nos pregunta, ¿la auditoría aplica a la sostenibilidad? Bueno, actualmente sí. ¿Cómo no va a aplicar? O sea, una empresa no es sostenible si no tiene si no nos garantiza, si no nos garantizan que la información es confiable, ¿sí? Si no, no puede haber sostenibilidad sin auditoría, ¿sí? Y la auditoría precisamente supervisa pues que las operaciones estén debidamente realizadas y debidamente reportadas, ¿sí? Sí, entonces no puede haber sostenibilidad si no hay confianza en los números, ¿no? Entonces, la auditoría sí, incluso en las grandes empresas que tienen consejos de gobierno, se crea el comité de riesgos y el comité de auditoría que precisamente sirve para darle sostenibilidad a la empresa. ¿Sí? Para garantizar la sostenibilidad de la empresa, ¿sí? ¿Sí? En la empresa pequeña, pues bueno, auditoría interna para eso es, ¿no? En la empresa mediana y pequeña, ¿no? Muchas gracias, contador. Además, otra pregunta de nuestro chat es, si una empresa ya cuenta con control interno establecido, ¿por qué debería empezar su sistema de auditoría interna? Pues lo debe de empezar por aplicando la auditoría de cumplimiento, ¿sí? Verificar el cumplimiento de ese control interno establecido, ¿sí? El problema es cuando la empresa no lo tiene y cuando la empresa no lo tiene, el auditor tiene que recomendar que se establezca ese control interno, ¿sí? Porque si en la empresa hay auditores y no tiene la empresa un control interno formal establecido, los auditores están pajareando, ¿sí? No hay que verificar. O sea, si yo tengo auditores que me están tomando inventarios y reportando diferencias, pero no llego a nada porque no tengo un control de inventarios debidamente establecido, pues, o sea, yo puedo contar todos los días en una constructora los bloques, pero si no sé cuántos bloques deben de haber, aunque yo los cuente, no llego a nada, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si yo tengo el control de que voy a construir esta casa y esta casa lleva 1000 bloques, tanto de cemento, tanto de cal, sí puedo ver, no tengo que estar contando los bloques todos los días, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que ver? De 1000 bloques ya tenemos 500, pues ya debe estar la mitad de la casa, o sea, y cuando yo tengo 1000 bloques, no me pidas un bloque más, porque el presupuesto dice que esta casa se construye con 1000 bloques, ¿sí? ¿Sí? Y si me pides un bloque más, me tienes que justificar, o sea, ya creció la casa, o sea, ¿para qué quieres más bloques? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? ¿No? Pero si yo no tengo el control de la construcción y cuánto va a ser los materiales y cuánto va a ser la mano de obra, es un barril sin fondo. Entonces, ¿qué? ¿Lo voy a auditar? Esa empresa no necesita auditoría, hay que establecer controles. No sé si se los dejo claro, ¿no? Por eso les decía yo, no me acuerdo si en la plática anterior les decía, muchas veces me hablan y me dicen, oye, quiero que me revises porque me están robando en el almacén. Llego y le digo, tú no necesitas una auditoría, necesitas establecer controles en el almacén, ¿sí? Porque yo no te puedo decir si te están robando o no. Cuento los bloques, hay 1000 bloques, ¿es mucho o es poco? ¿Cuánto debe de haber? Si yo no sé cuánto debe de haber, pues sabes qué, hay que establecer un control de tal manera que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Deben de haber 500 bloques y solo tienes 100. Entonces sí tenemos que ver por qué hay 400 de faltantes, o sea, qué se está haciendo mal o cómo llegaron o a dónde se fueron, ¿sí? Pero si yo no tengo esa seguridad, no tengo establecido el control de cuánto lo que... Es como que yo hago un arqueo al dinero, puedo contar 1 millón de pesos, pero ¿está completo o no? ¿Cuánto debe de haber? Es que no sé cuánto debe de haber, pues tú puedes tener 10 millones de pesos y lo puedo contar, pero si no puedo determinar si te sobra o te falta, pues estamos mal, necesitamos establecer control, ¿sí? Muchísimas gracias, contador. Y digo, una pregunta adicional mía, quizás puede ser un poquito, ¿cómo decirlo?
puede ser un poquito controversial, quizás hasta cierto punto, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el dilema ético más recurrente en el trabajo de auditoría interna? El dilema ético. Bueno, me voy a atrever a contestarlo. Me voy a atrever a contestarlo. Y pues es una realidad, ¿no? El 80% de las empresas, si no decir más, ¿sí? No declaran todos sus ingresos fiscales, ¿sí? No declaran todos sus ingresos fiscales, ¿sí? Y pues también allá tienes que establecer un control de los ingresos no fiscales, ¿sí? Porque de repente a veces descuidan eso y hay alguien que se está enriqueciendo y se está llevando el dinero por otro lado, ¿sí? Y se está llevando el dinero por otro lado. Entonces, pues sí, hay que establecer control, que muchas veces que sí es parte de nuestra profesión y es parte de lo que tenemos que ver, de que pues que se establezcan los controles y que se cumpla como debe de ser, de que toda la gente esté con la seguridad social, de que se declaren los impuestos, bueno, pero pues también nosotros, o sea, el riesgo lo asume la empresa, lo asume el patrón, lo asume el accionista. Si tú dices, es que yo no puedo auditar a esta empresa que no declara todo, no vamos a tener trabajo, ¿ah? No vamos a tener trabajo. Entonces, pues bueno, ellos asumen el riesgo, nosotros tenemos que decirles cómo y pues ni modo, a ver, nos tiene que tocar pues diseñar controles para la parte externa, ¿no? Pues ni modo. Muchísimas gracias, contador. No sé si todavía hay alguna pregunta de parte del público de nuestro chat. Bueno, tenemos un comentario que le dicen que qué buena charla y muchísimas gracias por su sabiduría y su apoyo, contador. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, contador. Entonces, pues bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada nuestra jornada del día de hoy con las presentaciones del maestro Carlos Alberto Pereira. Espero que puedan ser de utilidad cada uno de sus libros. Voy a dejar de nueva cuenta su libro en el chat para que lo puedan adquirir de forma impreso. Y también voy a dejar los libros de auditoría, de control interno, perdón. Sí. Los voy a dejar también aquí por si alguien quiere material complementario adicional a lo que habíamos estado platicando el día de hoy. Y les agradecemos a todos su participación. El día de mañana comenzamos con nuestras siguientes presentaciones que también están invitados a participar cada uno de ustedes. Es cómo entender finanzas sin ser financiero con los maestros Jorge Arturo Jiménez Sierra y Carmen Karina Tapia Iturriaga. Esta presentación comienza alrededor de la 1 de la tarde.